El día de hoy vamos a hablar sobre la intoxicación por monóxido de carbono. Este video fue asesorado por la doctora Diana Zamora Suárez, toxicóloga clínica, docente de la Universidad Surcolombiana y directora de CEITOX. Es importante que recordemos rápidamente algunos conceptos. ¿Qué es el monóxido de carbono? Es un gas conocido como el asesino silencioso, debido a que no se puede ver, oler ni saborear. Se produce por la combustión incompleta del carbón debido a actividades naturales como la erupción de volcanes o incendios forestales y actividades humanas. ¿Cuáles son las fuentes de exposición más frecuentes? Entre estas encontramos el uso de estufas a gas, motores de vehículos, chimeneas, calentadores, generadores eléctricos a base de gasolina y exposición prolongada a solventes de pintura. ¿Cómo es la fisiopatología? Inicialmente, el gas ingresa al organismo a través de las vías respiratorias. Primero pasa por las fosas nasales hasta llegar a la tráquea. Posteriormente se distribuye por los bronquios y bronquiolos respiratorios hasta llegar al interior del tejido pulmonar, en donde están los alvéolos. En el interior de estos, gracias a la membrana alveolar y por un proceso de difusión, ocurre el intercambio gaseoso entre el aire que contiene oxígeno y monóxido de carbono y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. A continuación, el monóxido de carbono va a producir toxicidad por los siguientes mecanismos. Primero, desplaza el oxígeno de la hemoglobina para poder unirse a ella, ya que es 300 veces más afín y como resultado se forma lo que conocemos como carboxihemoglobina. Esto va a producir una alteración en el transporte y liberación del oxígeno a los tejidos, afectando la funcionalidad de las células por la hipoxia. El segundo mecanismo es por su capacidad de unión a la mioglobina, una proteína que se encuentra en el músculo esquelético y cardíaco, ocasionando debilidad general y arritmias por alteración en la contracción del corazón. Además, tiene la cualidad de unirse a citocromos, ocasionando modificación del metabolismo oxidativo, con la posterior formación de radicales libres y la instauración de una acidosis metabólica. El último mecanismo es por la estimulación de la actividad del óxido nítrico, produciendo síncope por la vasodilatación cerebral. Debemos tener en cuenta que la dosis tóxica es de 25 partes por millón en un promedio de exposición de 8 horas. En cambio, la dosis letal es de 1200 partes por millón. Igualmente, una exposición de 100 partes por millón en pocos minutos puede llegar a generar hasta un 50% de carboxihemoglobina. La eliminación de este gas es por vía respiratoria, llegando a estar en promedio de 3 a 5 horas en nuestro cuerpo y sus concentraciones van disminuyendo a medida que aumentan los niveles de oxígeno. Ahora, ¿cuál es la presentación clínica del paciente intoxicado por monóxido de carbono? Primero, observamos un paciente que a nivel respiratorio presentará taquipnea y o disnea. Segundo, su faciocoloración de la piel será rojo cereza y es sinónimo de niveles de carboxihemoglobina mayores a 40%. Es importante tener en cuenta que esto no se evidencia en la mayoría de los casos. Tercero, el paciente nos puede referir defectos visuales o en casos severos amaurosis y al realizar el fondo de ojo podemos observar papiledema y hemorragia retiniana. Cuarto, en el sistema renal se puede desarrollar una lesión renal aguda secundaria a la mioglobinuria y rhabdomiólisis o por una necrosis tubular aguda. Como dato curioso, el 10 al 30% de los pacientes intoxicados por monóxido de carbono pueden presentar un síndrome neuropsiquiátrico tardío, de 7 a 8 meses después de la recuperación del cuadro. Ahora, con respecto al tratamiento, ¿cómo abordamos a un paciente intoxicado por monóxido de carbono? Lo más importante inicialmente es retirar al paciente del lugar de donde se encuentra la fuente de exposición, siempre utilizando protección personal para evitar ser una víctima más de la intoxicación. Luego se debe llevar al paciente a una zona segura, esperar la llegada del personal paramédico, quienes se encargan de seguir el ABCD, hasta encontrarse en un centro hospitalario. ¿En qué consiste el ABCD? A es de evaluar dos aspectos. El primero, la vía aérea, asegurándose de que haya una correcta ventilación. Y segundo, la búsqueda de quemaduras en cejas, pestañas, vibrisas nasales o labios. La B es de administrar oxígeno al 100%, con una máscara de no reinhalación o de ser necesario la intubación según el estado hemodinámico del paciente.
Recordar que la administración de oxígeno a alto flujo es clave y crucial en el manejo de estos pacientes, pues su objetivo es equiparar y superar los niveles de monóxido de carbono inhalados que se encuentran unidos a la hemoglobina. La C es de acceso venoso, con el objetivo de, primero, tomar niveles de carboxihemoglobina y electrolitos en sangre y segundo, recuperar la volemia reponiendo líquidos por la vía intravenosa. D, de déficit neurológico, donde debemos buscar lesiones a nivel del sistema nervioso central, haciendo estudios imagenológicos como un TAC de cráneo y realizar estudios neuropsicológicos. Tengamos presente que aparte del ABC, se deben tomar gases arteriales, una radiografía de tórax y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ahora, ¿cuándo consideramos la implementación de oxígeno hiperbárico? Lo consideramos cuando el paciente ha presentado estados transitorios o prolongados de inconsciencia, signos neurológicos, acidosis metabólica severa, es decir, un pH menor de 7.1, síntomas recurrentes después de 3 semanas del incidente, la persistencia de síntomas después de 4 a 6 horas de haber administrado el oxígeno normovárico o niveles de carboxihemoglobina superiores al 40%. Para administrar el oxígeno hiperbárico se utilizan las cámaras báricas, lo que representa una instancia hospitalaria un poco más prolongada. Finalmente, ¿qué secuelas deja la intoxicación por monóxido de carbono? Estos pacientes pueden cursar con alteraciones neurológicas como la ceguera cortical, convulsiones, amnesia, parkinsonismo y polineuropatía, y con alteraciones cardíacas como la hipoquinesia, movimientos musculares reducidos o lento. Bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darnos un like y recomendarnos. Si quieres ver más contenido de este tipo, recuerda suscribirte. Bye.